Estamos en el Museo Histórico Arqueológico de Quillota. Esta casa es la casa colonial, es también biblioteca y esta casa es declarada Monumento Nacional en 1976. Pero esta casa es muy antigua, era de un corregidor, Pedro del Villar, también se hospedó Diego Portales. Tiene unos muros espectaculares, preciosos, pero ya estando acá, la carga energética es cuática, ya es dentro de que entra el sol, solariza y la va renovando. La energía de sus paredes como que está impregnada rabia, ira, prepotencia. Entonces es como, está como difícil energéticamente de canalizar, pero vamos a ponerle todo el empeño posible. Así que vamos. Comenzamos el recorrido entonces del museo aquí en Quillota y bueno, aquí hay cuarzos, muchos cuarzos, pero esto dice que es arenisca bioclástica. Supone que es una mezcla de no sé qué cosa con cuarzo, pero si yo paso la mano aquí está el espíritu de la piedra y se siente muy fácil. ¿Qué es lo que nos dice? Que está atrapada. Dice que está atrapada aquí. Dice que ella, este pedazo de piedra es un núcleo vital para la conservación de las especies, porque energéticamente es una piedra que equilibra. Dice que ella tiene mucho trabajo aquí porque tiene que equilibrar a todo el resto. ¿Qué es lo que se siente? Como que este espíritu tiene como un dolor porque esta piedra sí quiere volver de donde la sacaron. Este espíritu sí tiene que volver donde lo sacaron. Dice que este espíritu de esta piedra cumple una función esencial en la conservación de límites energéticos entre lo humano y lo profundo. Habla de la profundidad de la tierra. Es como importante. Este también tiene acá el espíritu. Esta piedra está aquí, en este lado. Tienen bastante, pero ella es muy poderosa. Es que como que fuera barro petrificado, porque dice que es importante para equilibrar los límites donde puede llegar energéticamente el humano y ya empieza el mundo de abajo. Aquí duele tremendamente la cabeza. Ya, mucho, porque aquí está el desencarnado. Yo no sé distinguir entre un esqueleto, cuál es hombre y cuál es mujer. Solo voy a decir lo que se siente, ¿ya? En estas osamentas. ¡Ay, Dios! Ya, esta es la energía de... Vamos a permitir que entre para que nos cuente su historia. Es un abuelo. Era cabezón, chico,
fuerte, como robusto. Murió de un golpe en la cabeza. ¡Pah! Golpe. Un golpe fuerte. Le rompió el cráneo. Fue con una piedra. Le rompieron el cráneo. Se cayó. Y cuando se cayó, quedó indefenso y le pegaron. Así dice, cuenta su historia. A él le gustaría estar en un sepulcro santo, dice. No habla de santo, de religioso, sino que como en un sepulcro donde están todos los demás, todos sus demás ancestros. Esta casa no le gusta. Dice que en la noche salen a penar, como los españoles. Y vuelve a revivir como él murió, porque dice que entre ellos, entre los espíritus se atacan. Entonces, como que vuelven a revivir como en un bucle. Entonces él vuelve a revivir como murió. No sé si fue precisamente en el tiempo de la invasión europea que él falleció, porque lo que yo siento es que él falleció en pelea con otros clanes, otras tribus, algo así. Pero él revive, no le gusta. Salen, dice que de las paredes de aquí salen hombres, dice, vestidos como con vuelitos y cosas metalizadas, dice, y salen como así, como guardias a custodiar esto, y no le gusta. No le gusta, dice que no le gusta el invasor, no le gusta. Él no lo vamos a... Se siente como si hubiera sido un cráneo de una mujer. No la vamos a canalizar, porque estas muertes no fueron bonitas. Estas muertes no fueron bonitas. La de ella le pasó algo aquí en el cuello, como que se le desprendió la cabeza del cuerpo. Entonces no, o así se siente ahora, como está acá. Espérate, no es como se siente ahora. Desmembrada, dice. Desmembrada. Eran mujeres fuertes, de huesos robustos. Era toda la raza así, como cabezones, huesos cortos, robustos. Este de acá se siente un hombre joven, ¿ya? Se siente así, no sé si es hombre o mujer, pero la energía del esqueleto, pero la energía que impera acá es de un hombre joven. Se ahogó. No sé, se da la impresión que se ahogó con vómito o con flema. Se ahogó y falleció. Falleció en el mismo, o sea, se quedó en el mismo lugar donde estaba. Y sentía él como la guata revuelta. Sentía todo este sub y baja de cosas, de fluido en su guatita. Murió con mucho dolor de cabeza. Estaba enfermo de la guata y como que vomitó o algo vino como un reflujo y se ahogó con ese mismo reflujo, el pito. Por como entró es la energía femenina, entró una energía femenina. A lo mejor me está corrigiendo, ¿ya? Que era mujer, pero sí tenía... Era joven. Más de 30 no tenía. Ajuares mortuorios. Todo esto eran ajuares mortuorios. Los sacaron de las tumbas. ¿De dónde los sacaron? Hay muchos más. Muchos más. Y la energía que habla en este barro de estas y estas piedras, lo que habla, la energía,
Los ancestros, dice, están pidiendo que los dejen ahí, donde están. Arriba de donde sacaron esto, arriba de ellos, hay edificios, hay edificaciones grandes. No sé de dónde lo sacaron, pero da la impresión que fuera como del estadio de Quillota. Da la impresión, porque es una edificación grande. Y como que taparon y construyeron. Y lo que ellos quieren es que se quede tal cual. Que no escarben más, que no busquen más, que tapen. Para que dejen tranquilo a los ancestros. Algo me habla como que el pueblo de Aguita está luchando por que esto se siga como fomentando de buscar los vestigios. Y lo que me dicen los abuelos, me refiero a hombre y mujer, ¿de dónde sacaron esto? Dice que... Pero es muy antiguo, es como antes del de Aguita. Es muy antiguo. Dice que lo tienen que dejar ahí. Creo que ya lo hemos hecho en otras partes. Que los tienen que dejar ahí, quietos, tranquilos. Pero sí se pide ceremonia de parte de los pueblos que traen su ADN. Se piden ceremonias para que los ancestros descansen en paz. Piden que les expliquen cómo pasó el tiempo, por qué se edifica encima, por qué el humano está quebrando las reglas de la energía, de la armonía, del equilibrio. Porque eso ellos no lo entienden. Y dice que hay mucho hogar construido sobre el cementerio indígena. Pero cuando hablan de mucho, es mucho hogar, como mucho hogar, mucha casa. Y ellos deambulan por esas casas y hacen como cosas, como travesuras, como que los asustan, quieren que se vayan, pero es porque no entienden cómo pasó el tiempo. Entonces ellos caminaban por esos lares y antes eran matorrales, eran charcos, lagos, árboles, no entienden. Entonces quiere que en el dialecto de un pueblo originario, porque es el dialecto de la vibración de la madre, habla de la madre tierra, se les explique para que descansen tranquilos, en paz y se vuelvan como lo que eran, parte de la tierra. Así que están sorprendidos de que yo pueda transmitir esto. Dice que va a llegar a quien tenga que llegar. Porque no me preocupe de que yo no pertenezco a un pueblo originario y digo cosas. Lo que pasa es que yo estoy preocupada mucho mentalmente porque como no sé ver los esqueletos y yo puedo estar, por ejemplo, si ese esqueleto es de una mujer y yo absorbo que es un hombre, en mi mente está peleando como qué pasa si me equivoco. Pero acá mismo ellos mismos me tranquilizan y me dicen que yo siga absorbiendo la energía y que lo siga diciendo como lo siento, porque hay información, como la palabra es encriptada, es lo que yo digo. No sé. Ya aquí estamos frente a una abuela. Era flaca y chiquitita. Ella era menudita. Esta abuela está aquí. Parece como si fuera un niño, pero como se presenta ante mi corazón es como una abuela y está muy triste. Vamos a
a traspasar lo que ella dice. Está muy triste. Dice que su tumba fue donde ella quedó albergada, fue vandalizada. Es como bien parecido a eso, pero no es la palabra exacta. Corrompida es la palabra exacta. Fue corrompida. Ella quería volver. Dice que ella estaba enterrada junto a su clan, a su tribu. Que ella estaba muy bien y muy feliz ahí. Estaban viviendo, y me nombra algo como parecido a Pacha, como Nain, Pacha. Y estaba muy bien. Dice que había el equilibrio perfecto entre vivir feliz para siempre, porque ellos pasan al otro lado y ellos saben seguir viviendo, como quedarse pegados en un tiempo y espacio donde no hay maldad, donde los árboles están verdes, nunca les falta la comida, disfrutan con los suyos, como muy bonito. Y están todos los ancestros juntos. Ella está junto a todos los seres que conoció en vida. Y que después pasaron al otro plano. Y dice que la sacaron. Es como que hubiera estado muy feliz y la sacaron de ahí. La sacaron de ese mundo como un paraíso. Cree que la devuelvan. Echa de menos a sus padres. Estaba junto a sus padres y mis hermanos, dice. Dice que ella en vida fue muy feliz. Se dedicaba a hacer alimentos con hierba. No era sanadora, sino que se dedicaba a hacer alimentos con hierba. Y esa comida dice que era muy sanadora y renovadora, porque comían muchas cosas verdes. Ella sabía perfectamente cómo combinarlos y no caer en hierbas que podrían ser venenosas o perjudiciales. Tenía un gran conocimiento. Ella tuvo nietos. Recuerda con mucho cariño los nietos. Dice que los nietos, algunos partieron jóvenes al otro lado y ella estaba en ese plano con ellos. Y de repente vienen y la sacan y la ponen en un lugar feo y oscuro. Está esperando el día en que la vuelvan a poner donde la sacaron. O por lo menos una ceremonia donde se siente alguien aquí que hable en el dialecto antiguo de los diaguitas y le explique qué hace aquí. Es que no entiendo. Necesita alguien que lleve su energía, su vibra por sangre, por genética, que le explique qué hace acá. A pesar de estar con sus cosas, no entiende. Dice que el único que ve es el vacío, oscuridad, a nada. Es todo lo que ve. Nada más. Eso. Me dicen que diga que la gente piensa que es como literal. Por ejemplo, que yo absorbo que es una abuela, pero puede ser un niño que era un alma muy vieja y yo voy a absorber la energía. Igual si el cadáver es hombre, puedo absorber que era muy femenino, o si el cadáver es mujer y absorbo que es masculino, era una energía muy masculina aunque hubiera sido mujer. Que eso lo aclare mucho, ¿ya? Porque esto es energía, yo absorbo energía. Estos son muy antiguos.
Se siente muy parecido a la energía de los de Nazca, muy parecido a la energía de Nazca. Sí, cuando yo he canalizado las figuras de Nazca es como lo mismo. Se siente muy... Wow. Dicen que esas dibujos que hacían representaba cómo se veían, qué loco, pero representaba cómo se veían como naves desde abajo, que aunque puede ser como otra el simbolismo que le dan, eso era lo que ellos veían cuando estaban parados y llegaban estos seres desde el cielo, y eso es lo que veían ellos. Me muestran, veían un círculo con una luz blanca, brillante, media azulada, y estas cositas así que giraban hacia arriba, así, y veían eso así. Entonces a los platos de ellos les daban esa forma, pero a la vez sabían lo que significaba y sabía cómo funcionaba. Siempre pensamos que eran arco y flecha, eran taparrabos, arco y flecha, pero es porque ellos entendían que no se necesitaba más, no se necesitaba esto, no se necesitaba andar a la moda. Sabían, tenían claro que nosotros no nacimos con ropa. Es otro tipo de pensamiento evolutivo que para nosotros es involutivo porque eran como animales, pero no, es de a lo que vinimos, a lo que estamos hechos. Nunca nos hemos adaptado al cuerpo, siempre lo hemos tapado. Ellos dicen que no era necesario. Chicha. Yo tenía chicha. Esto lo conservaba, era como para llevar la misma líquido, pero cuando tú ibas caminando, como que ibas caminando y eso estaba colgadito aquí. Era como una especie de botella. Este del medio era Juan Mortuorio, este del medio. Lo otro era como uso diario, pero este del medio era de una Juan Mortuorio. Aquí es cuando ya llegaron, pero aquí está como neutra la energía, y de hecho la energía de estos jarrones me está tapando en mi campo energético, me está tapando las fisuras que me hizo el haber conectado con la tristeza de esta abuela o de estas osamentas. Acá, que voy para abajo y para arriba. Este símbolo trae mucha paz. Esto es dieguita. Yo siempre siento, me encanta tomar la energía de los dieguitas, a pesar de dónde vienen. A pesar de dónde vienen, porque si vienen de tumba. Sí, me empezó a doler la cabeza. Terminamos el recorrido entonces en el museo. Ya lo que viene es como más colonial, más de la historia de Quillota, que no lo desmerezco, pero hay mucha energía del europeo impregnada. Entonces es una energía tan de ambición, de querer agarrar, querer como aprovechar. Entonces esa energía a mí no me gusta. Es como que yo la transformo en rabia, entonces no me hace bien. Así que vamos a llegar al recorrido hasta aquí. De ahí ahora nos vamos a ir al estadio de Quillota, porque es donde me mandaron, me dijeron que fuera a canalizar a los abuelos, a los que ya están allá. Necesitan decir algo. Allá vamos a ver qué van a decir. Y les voy a pedir que cuando vengan y vean los huesitos de los ancestros que están ahí, no se burlen.
no se burlen, porque ellos lo sienten. No se rían, no se burlen, no hagan talla, no. Respeto con solemne. Eran parte de nuestros pueblos ancestrales. Están sufriendo acá. Están sufriendo porque están donde nos los dejaron. Rompieron su paz de donde ellos estaban y los trajeron de vuelta a este plano. Están acá, errantes. No se burlen, están sufriendo. Entren con mucho respeto, mucho respeto. Les voy a pedir eso, pero así como de mucho corazón, de alguien que siente lo que ellos sintieron. Eso. Entonces le hicimos caso a los abuelos, abuelas que estaban en el museo de Quillota y vinimos al estadio. Están haciendo trabajo, hay bastante bulla, esperemos poder hacerlo bien. Vamos a llamar entonces a los ancestros. Ancestros. Vamos a pedirle entonces al espíritu de la tierra que están acá, los espíritus de las piedras, los espíritus de los ancestros, a todos los espíritus, a la Pachamama que nos Ampuy ancestros, espíritu errante de las piedras, Apu. Vamos a ver qué tienen para decirnos. El sol está muy fuerte. Vamos a ver cómo nos va. Ya están entrando en mi corazón. Está ese dolor en ellos. Me cuentan que sufrieron mucho de dolor de muelas. Muchos de los que están enterrados acá fallecieron del dolor de muelas, del dolor de los dientes, de caries, infecciones que se les iban a la mente. Algunos los volvían como locos, los trastornaban y morían de esa forma. Dice que muchos quedaron así, como en esa posición, así. Donde quedaban, ahí mismo los tapaban, donde decidieron como molles, algo así, pero no estoy segura. Dice que donde quedaban, donde decidían ellos, como que ya sabían que el dolor era tan fuerte, como que ellos sabían cuándo iban a morir, se venían a este lugar y ahí donde quedaban, ahí los tapaban, ahí donde morían es donde ellos querían permanecer después de la muerte y ahí quedaban y ahí los tapaban. Dice que después venía el resto y les hacían como una especie de cosita así, siento yo como que los tapaban como con algo, con ramitas, con algo y les ponían todas sus pertenencias. Y ahí quedaban y porque venían, caminaban todos hacia acá. Me dice que los animales son así como los elefantes, que caminan donde hay un cementerio y quieren, ¿por qué? Porque aquí están sus ancestros, porque aquí están sus abuelos, su familia, todo lo que ellos conocen como seres como de cariño, de clan, de tribu, de nos protegemos, de nos refugiamos, nos apoyamos, vivimos juntos, nos amamos. Era acá. El amor en ellos se traspasaba en te cuido, me cuidas, nos cuidamos. Y ellos venían a fallecer aquí. De aquí morían felices dentro de todo lo que les pasaba, el dolor de guatita, hambre, morían también por hambre.
muchos no podían comer, ya no tenían dientes, ya no podían tragar, encías inflamadas. A la vez era como una especie de hospital también, porque dentro de todo habían personas que venían acá pensando que iban a fallecer y pasaban la noche o pasaban los días y no pasaba nada, y como que los mismos ancestros que ya estaban fallecidos, el espíritu de ellos los sanaban y se sentían como una segunda oportunidad y se sentían bendecidos, y esas personas tenían como una atribución especial, como que de ahí venían como el bendecido, el salvado, o es como el protegido por los ancestros. Y como que esas personas tenían como, los mandaban como a cosas más arriesgadas porque pensaban que como eran bendecidos, tenían segunda oportunidad, no tenían la posibilidad de morir, todavía no estaba la muerte en su vida. Ellos están aquí y es una gran envergadura, es mucho espacio. Lo que pasa es que no sé, aquí se cavó más profundo, pero me habla como del hospital, como de las poblaciones, dice que no se excavó tan abajo o tan profundo, pero por eso no se encontraron, pero sí están. Y hay personas que sí han encontrado huesos y los han dejado ahí. Y dice, para que no vengan a como a levantarle la casa, sacarlo y los expropien. Dice que la gente más antigua, la gente como hacendados, dice, sabían de esto y no les, como que se quedaban callados, no les importaba. Hay uno que me habla así como así. Es del pueblo de Aguita. Dice que aquí hubieron muchas culturas. Lo que pasa es que nosotros, o sea, las personas de ahora, de este momento presente, son las que le van dando esos nombres a esas culturas, pero en el fondo ellos eran un solo pueblo que iba evolucionando. Dice que aquí ya había unos asentamientos de diferentes tribus que se dividían como por clanes familiares, y como que se tenían un poco de desconfianza unos con otros. Por esto de la sobrevivencia, y que llegó que a eso como que llegó la cultura molle, o nosotros le pusimos la cultura molle, una cosa así, pero entre ellos eran como peleadores, ya, como que peleaban. Dice que de a poco se empezó a meter la cultura inca y la cultura de Aguita. Dice que el Inca vino más que nada a hacer soberanía, a decir esto es mío. El de Aguita llegó a enseñar, les brindó paz, les brindó cultura, pero más que nada paz, el saber convivir, el saber de todos somos uno, el saber llevar feliz la vida. No con tanto sacrificio, entender los ciclos del agua. Llegaron y estos ancestros que están hablando por mí me están contando esa historia. Y dice que eso no fue como en el 1500, dice que fue mucho más atrás, o sea, cronológicamente con lo que nosotros estamos viviendo, o sea, fue mucho más para atrás. Y dice que ellos vivieron esto era un gran asentamiento de personas, era una ciudad, así como los Quillota ahora era una ciudad, y eran bendecidos por toda esta cadena de cerros que está todo en círculo alrededor, que los protegían. Dice que los espíritus de los cerros venían de la mano, es que están crujiendo cosas, entonces por eso miro para allá, porque el camarógrafo mira para atrás como asustado. Entonces ellos
¿Qué pasaba con ellos? Era un gran pueblo, era una gran civilización, era una gran ciudad. Era una gran ciudad, era mucha gente y caminaban de la mano con los espíritus de los Apu. Dice que los cerros los han acompañado y los siguen acompañando después de muertos. Ellos están muy pendientes de lo que está pasando acá, porque acá se quebró. Se quebró el equilibrio y la armonía de estas tierras ancestrales. Se quebró. Y eso les ha traído tanta tristeza, porque este era un gran núcleo. Dice que cuando se asentaron los españoles y llegaron aquí con sus caballerizas y sus grandes cosas metálicas, dice, y sometieron a este pueblo, sometieron a todo esto que era como una ciudad, que lo llamaban indígenas, que los llamaban básicos, los básicos eran ellos. Entonces se asentaron aquí y como en su cultura no había ambición, lo pudieron hacer fácil. Dice que se resistieron de otras formas y desde otras culturas. No tanto como la cultura mapuche, porque ellos ya se habían tenido, o sea, ellos olfateaban que el español era igual al inca, que en el fondo los quería engañar para convencerlos de que aquí no había riqueza, no había, pero de cultura, no de plata. Pues sabían que nunca entendieron por qué les gustaban tanto las piedras preciosas, no entendieron, porque ellos los miraban como espíritus. Cada piedra es un espíritu, es un ser, nos acompañan. Entonces no entendían cuál era la ambición de como acaparar. Pero sí sabían que eso no lo sabían describir, pero eso lo tenía el Inca. Y eso lo traía este nuevo invasor. Entonces ellos cuando fallecieron, los que ya empezaron a conocer todo lo que venía, fallecieron protegiendo esto y protegiendo a las generaciones que venían y pidiendo también las generaciones que estaban protección de los ancestros. Y eso estaba acá. Esa energía estaba acá en Quillota. Dejaron que ellos hicieran sus grandes casas con grandes murallas, grandes protecciones, que los tomaran a todos como a la larga como esclavos, mucho esclavo para el caballo, porque el caballo era mejor que un indígena, valía más. Dice que su resistencia fue de otra forma y desde otro manejo, porque es algo que no se entiende, porque es algo de acá, es resistir desde acá, resistir desde la conciencia, resistir desde las creencias, es esconder nuestra luz, pero no por eso perderla. Dice que ellos no fueron sometidos. Me lo dijeron también en el pueblo de Diaguita cuando fui, que ellos no fueron sometidos, ellos no se sintieron que los sometieron, no sintieron que los aplacaron, ellos simplemente fueron muy inteligentes. El reconocer la actitud, el reconocer esa cosa oscura que traían ambos pueblos, dejarlos que creyeran que los estaban como tratando de ingenuos, lo jugaron a su favor. Es como hacer creer al otro que me sometiste, hacer creer al otro que me conquistaste, pero no fue así. No. Ellos resistieron y resistieron firme hasta el día de hoy. Dice que al romper este equilibrio algo pasó, algo se trizó, y también se triza en el mundo físico y en este plano material, se trizan las comunidades diaguitas, se triza, están quebradas, están rotas, están corrompidas, están peleadas, están disgustadas entre ellos porque se quebró este equilibrio que está acá. Todos no quieren lo mismo, todos lo miran de distintos puntos, eso está hablando.
a las mujeres medicina, a las mujeres yeguitas, a las mujeres curanderas, a las mujeres sanadoras. No se callen el mensaje que traen, eso es lo que dicen, no se callen el mensaje que traen de los ancestros, no se lo callen, no porque haya alguien que se crea superior o alguien que crea ser dueño de la verdad, no callen el mensaje. Están sufriendo mucho los ancestros. Y a diferencia de lo que muchos creen, ellos no quieren ser sacados de aquí. Ellos no quieren ser sacados de aquí. Ellos no quieren que los saquen de la tierra. Ellos no quieren que esto se acordone y no se haga nada. Ellos quieren seguir viviendo y conviviendo. Lo que ellos quieren es que les expliquen qué mierda pasó. Es muy triste, es que es mucha la pena. Quieren saber qué pasó, por qué quebraron el equilibrio, por qué están arrumbados en piezas oscuras, por qué sus cosas están arrumbadas, por qué no están donde tienen que estar en el equilibrio. Habla de mama, pide una mama cocha, mama quechua, mama aquí, algo, una mama, habla de una mama, se pide una mujer, como una ñusta, supongo yo, como una mujer ceremonial, que se pare en el centro de ahí, haga la ceremonia, que traiga a los distintos linajes del pueblo de Aguita, y que dice que algo, me dice, como se ve como un copal, algo con humo, se ven como llamando a los cuatro puntos, a los cuatro ejes, a los cuatro bastones que sostienen cuatro vientos, que los llamen a los cuatro vientos para que traigan el mensaje de qué es lo que les pasó, para que vuelva al equilibrio. Dicen que sienten que ahora no van a volver. Los que se fueron, a los que sacaron, a los que arrebataron, a los niños, a los abuelos, todos estos cuerpos que se llevaron, no van a volver. Pero sí, al explicar, ellos se dedican a ir donde están y volverlos a traer en espíritu. Pero necesitan el puente, necesitan ese puente que lo haga, esa persona que es puente entre las culturas, entre este mundo y el mundo de los muertos, entre este mundo y el mundo de arriba, el mundo, me dicen así como Kai Pacha, Tapacha, no sé, pero el mundo de arriba, el mundo del medio, el mundo de abajo. Lo necesitan y lo necesitan urgentemente. Dejen de pelearse, dejen de pelearse quién tiene la razón, el antropólogo o la cultura. Dejen de pelearse, por favor, únanse y hagan que esto descanse. ¿Por qué están como pidiéndolo con tanta fuerza, tan fervientemente? Yo les pregunto, ¿por qué? Y dicen que ese desequilibrio que hay se va a empezar a materializar y va a haber un desequilibrio en Quillota, en esta estructura, y se va a desequilibrar a nivel de los cuatro elementos. Se van a empezar a manifestar y van a ver como cosas que se van a llamar como desastres naturales, pero es porque se está desequilibrando los espíritus de los que se hicieron parte de la tierra, y se va a desequilibrar y se va a desequilibrar con fuerza. Entonces dice que está en ellos. Dice que mi mensaje va a ser como hojas al viento, es como que yo tuviera hoja y la soplara. Se va a dispersar por distintos puntos, y a lo mejor se va a dispersar tanto que no va a llegar a nada, pero cada hoja va a llegar al corazón de quien tiene que despertar una chispita de interés. Me hablan como también como en mapuche, como por ser Winca, me dicen, como por ser Winca.
Decían que este lugar en el pasado fueron de diferentes culturas, que no hay solo una cultura acá, porque era una ciudad donde se venía a hacer transacciones, se venían a hacer cambios, trueques, era como comercial. Entonces hay diferentes culturas, dice que como que los antropólogos los tienen vuelto locos porque encuentran como de una forma, después encuentran de otra cultura, y como que no es como que esto era de Aguita, no, porque aquí había muchas culturas, e incluso habían culturas que eran nómades y que venían como a las afueras, y desde las afueras entraban a buscar lo que necesitaban, qué sé yo, porque esas culturas o esas tribus eran muy temerosas porque entre ellos como que se atacaban por comida y por cosas así que eran importantes en la época. Yo le pregunto que si este estadio, porque aquí hay una paz increíble, es que es una paz, la paz de Aguita está acá, esa paz que te da es increíble. Y yo le pregunto que esto afecta a eso, y me dice que sí, porque se afecta, que hay un bloqueo. Hay un bloqueo, ya no pueden llegar, dice que toda esta gente que salta en las barras como energúmenos, que se les mete de todo, dice que saltan sobre esta energía y ellos hacen como que bajan, como que se guardan hacia abajo, buscan refugio en la madre tierra. Y dice que ahí hay un bloqueo, entonces en ese bloqueo ellos no pueden llegar con el mensaje a su linaje, al ADN, a la genética de ellos, que aún camina acá en Quillota o está en Chile. Dice que de aquí a las montañas había conexión, de aquí a los Andes había conexión, de aquí a Concagua había conexión, o sea, se movían caminando, se movían. Entonces me dice como que los incas le enseñaron a hacer como señales, así como las señales de humo, así que había señales en los cerros y así se podían comunicar a la distancia sin grandes trayectos. El humo significaba algo, mensajes de movimiento, mensajes de comercio, mensajes como que regían el imperio desde los incas, cosas así, con mensajes. Sí había desde las montañas, se hacían estas señales. También se hacían señales como con brillo del sol. No sé si era un espejo, pero se hacían señales como brillosas, brillantes. Dice que ellos tienen que pelear mucho con las energías como del bajo astral que llega acá, pero a diferencia de este estadio, a diferencia con otros, dice que se va limpiando esta energía, se va transmutando la energía que traen las barras. Son energías, dice, oscuras, por el alcohol, por todas estas cosas. Entonces, dice que van limpiando constantemente, y eso igual los mantiene a ellos protegidos dentro de su energía. Dice que el mensaje es a no difamar lo que realmente quieren los ancestros, a no difamar lo que realmente era la cultura, a decir la verdad aunque duela, pelear porque este lugar sea un sepulcro santo, traer a los que se fueron en el lugar donde los desenterraron, traer paz y tranquilidad a los que ya están fallecidos, que estaban durmiendo en una paz y una felicidad increíble junto a todos sus seres queridos, dejar que el pueblo de Aguita se exprese, dejar de amar la riqueza cultural, dejar de saquear por amor a la riqueza cultural, dejar de mover lo que tenía que ser inquebrantable. Se refiere a las vasijas y a todo lo que sacan. Dice, deben dejar de hacerlo. Debe haber nuevas leyes que impongan el respeto sobre esto.
es gente tremendamente ignorante la que está al pie, como al pie de las grandes decisiones de leyes en cuanto a lo que tiene que ver con los patrimonios culturales. Eso.